el corazón y cada uno de nuestros sentidos, a sus inspiraciones y sobre todo a su voluntad. Que no se quede solo en un contenido, que no se quede solo en un conocimiento, sino que realmente eh, la vida sea la primera que se toque en todos estos procesos formativos. Que efectivamente también Jesús trascienda nuestra existencia, que dejemos que Él sea el que penetre en cada uno de esos espacios tan recónditos que necesitamos también movilizar, transformar y descubrir qué es lo verdaderamente importante. Que seamos los primeros catequizados, que seamos los primeros transformados, que seamos los primeros que llevemos en nuestro ser, con nuestro... Hacer esta oración. Hoy, Señor, nos ponemos una vez más a tus pies para escucharte. Danos la gracia de abrir nuestro corazón para poder acoger tus palabras de vida. Queremos ir contigo a tu lado en el camino de tu pasión, por ese camino que nos abres y que nos lleva a la vida eterna. Queremos pedirte también por nuestros hermanos para que todos alcancemos la vida verdadera. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Reina de la Paz, danos la paz. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Pero creo que no, ya se lo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Nos alegra podernos encontrar nuevamente aquí. Ya le decíamos aquí con el profesor que parece mentira, pero ya es hoy el último encuentro, entonces con él directamente. Y bueno, hoy nos convoca un tema muy bonito que son los lugares, los acontecimientos, todo esto del mundo judío, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a unir también a estas raíces judaicas del cristianismo con este tema de los que tenemos aquí en nuestras manos hoy con la ayuda del profesor Yesid, los lugares, los acontecimientos en las instituciones importantes entonces del mundo judío. Desde ya lo digo para que sepamos, y como hoy es el último encuentro, ya después de Semana Santa nos volvemos a encontrar y tendría que ser el jueves 13, que es el día con el que culminamos este ciclo, este módulo, pero no lo vamos a hacer el jueves, sino que lo vamos a hacer el miércoles para aquellos que puedan. No puedo el miércoles, listo, queda la grabación y usted escucha la grabación, porque hemos invitado a un rabino, a un rabí que es judío, y él nos va a compartir algo de lo que hemos hablado aquí. Entonces, en vivo y en directo tendremos una persona que es de esta religión con nosotros y va a ser en el mismo horario, pero el miércoles 12 de abril. Entonces, nuevamente lo diré al final del encuentro a las 8:15 que le pedí al profesor para hacer un pequeño cierre. Y bueno, entonces nuevamente le damos la palabra al profesor Yesid y bienvenido, profe, y bienvenidos todos. Gracias, Sor María del Socorro. Un saludo cordial para todos. Y bueno, con la alegría de llegar a este encuentro, con la motivación pues de la semana siguiente que tendremos celebraciones de Triduo Pascual y por lo tanto creo que es un buen empalme, digámoslo así, con el tema del cierre del judaísmo y Nuevo Testamento o de las bases, digamos, para el Nuevo Testamento. Eh, Cuando se vean con el rabino, pregúntenle mucho sobre la espiritualidad judía, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus símbolos? Todos esos aspectos que para nosotros son la liturgia cristiana católica, pregúntenle a él por sus símbolos, por todos los objetos que ellos utilizan y además pregúntenle por cómo leen la Biblia y cómo la interpretan, ¿sí? Pues evidentemente hay unas diferencias, pero nosotros hablamos algo de los métodos, pero ellos lo hacen de una manera muy práctica, ¿sí? No, pues para ellos es natural hacer esa lectura. Entonces, ¿con qué finalidad leen los textos? ¿Y qué estrategias, qué técnicas usan?
para ello, ¿sí? Entonces, unirlo con la espiritualidad, los símbolos, los signos que utilizan, cómo ellos celebran, por ejemplo, en qué consiste el Shabbat para ellos, algo de las fiestas, como actualización, digámoslo así, del judaísmo después de la Biblia, y cómo leen el texto bíblico para qué. ¿Listos? Bueno, Bien. y hoy pues yo quisiera terminar, más que dando mucho contenido, es como que hiciéramos como un recorrido, como un poco, no sé si decir espiritual, que también es como mucho, sino un contenido, un recorrido por los lugares, pero más bien viendo qué valor tienen, ¿cierto? Para el pueblo de Israel en la Biblia, pero también para nosotros en el cristianismo. Como los lugares, algunos autores han dicho, son el quinto evangelio. La arqueología bíblica es el quinto evangelio. ¿Por qué? Pues porque los lugares hablan por sí mismos y los lugares se han ido, con el tiempo, se han ido convirtiendo en centros de la fe y de la espiritualidad. Entonces no va a haber nada así. Quienes han ido, por ejemplo, a Israel, a Tierra Santa, cuando uno va allá, los guías lo llevan es a los lugares santos, ¿cierto? Y ellos le cuentan a uno cuál es la historia de esos lugares, cómo nacieron, y pues necesariamente el primer acontecimiento de la Biblia. Y luego ya cómo, a partir de la fe, tanto para Israel como para el cristianismo, se convirtieron en lugares de peregrinación, ¿ven? Y esa peregrinación fue la que le dio vida a esos lugares. Claro, es muy difícil decir, acá fue sepultado Jesús, acá fue crucificado. No necesariamente es nuestra búsqueda ni nuestro interés. Hay unos datos arqueológicos suficientes para decir es este lugar, pero sobre todo es para que nosotros veamos qué genera para nuestra fe ese lugar, a qué nos invita y cómo podemos, digamos, a partir de los datos, comprender mejor el texto bíblico también, que eso es muy importante en el caso, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Bien, entonces hay algunos temas que ya tal vez ustedes han trabajado alguna vez, por ejemplo, los de los grupos en época de Jesús, y yo no voy a profundizar en ellos. Más bien lo que quisiera es que viéramos otras perspectivas que yo he ido construyendo a partir de mi estudio y que pueden ser para ayudarnos a comprender, no digo de otra manera, sino con otros elementos, el estudio del Nuevo Testamento sobre todo. Bien, voy a compartirles. Ahora, ¿qué pasó? Que lo tenía tan fácil ahorita acá la presentación. Ah, no, acá está. Por favor, me confirman si ven. Sí, señor. Listos. Entonces, voy a ampliarlo a ver. Bueno, entonces acá yo hice como una mezcla de todo y coloqué como título del tema lugares, acontecimientos e instituciones. ¿Sí? Digamos que de instituciones ya hemos hablado un poco, ¿cierto? Por ejemplo, al hablar del sacerdocio en el Antiguo Testamento es una institución, ¿sí? Al hablar del templo, aunque lo mencionaremos también, es otra institución. Hablamos del Shabbat, también es una institución. Pero las instituciones adquieren su importancia según el tiempo, según la época, ¿sí? Si hoy miramos nosotros cuál es la institución más importante, por ejemplo, en el judaísmo, con seguridad les dirá el rabino el Shabbat, ¿cierto? La celebración del sábado. Y alrededor de este, pues giran lo que son las fiestas que se celebran durante 8 días, 7 días principalmente. Entonces, él les va a decir, el Shabbat prima sobre las fiestas, pero se articula, porque eso no se trata de separar, ¿cierto? Y cómo está la iluminación a partir del texto bíblico. Em, Coloqué pues los nombres de los grupos, ustedes ven los celotes, los saduceos, los de arribita son los fariseos, que son los grupos que más se mencionan en el Nuevo Testamento, no son los únicos, por eso abajo ustedes ven como una piscinita con ladrillos, eso es un baño ritual, que eran muy comunes en época de Jesús
y que todavía tienen vigencia para ellos. Y en la parte de arriba pues vemos una sinagoga, ¿cierto? Que tiene pues unas características muy interesantes, digamos, arquitectónicas, central, con la nave central, digamos, para los que cantan, para el gran rabino, y al fondo ustedes pueden ver, está como en telita oscura, lo que llaman el Aarón Kodesh o el armario sagrado. El armario sagrado es como el mayor signo para la sinagoga, donde se ubican o se guardan los rollos de la escritura. Entonces el rabino va muy solemnemente, saca el rollo y lee lo que el día corresponde leer. Recuerden que eso es una liturgia igual que la liturgia de la palabra que hacemos nosotros. Es igual, sino que ellos distribuyen no el evangelio, sino que distribuyen la Torá, es decir, el Pentateuco durante todo el año. Esa es su liturgia. Nosotros manejamos un ordo, ¿cierto, hermanas? El ordo para la lectura del día. Ellos manejan un ordo para la Torá y a la vez acompañan la lectura de la Torá como si fuese nuestro evangelio con una lectura de los profetas o de los salmos principalmente. ¿Bien? Entonces, de esa manera, durante todo el año están leyendo la palabra. Eso es lo importante. Todo el año están haciendo lectura del texto, ¿sí? Bien. Bueno, y en la parte segunda de arriba ven el monte Sinaí. Ese es el monte eh, actual, ¿sí? Es el que llamamos tradicionalmente monte Sinaí. Incluso ahí hay una carreterita, hay dos caminos, hay uno muy simbólico por el cual se sube y otro por el cual se baja. Todo eso está organizado actualmente, ¿sí? Y la idea es que uno, es un dato interesante, curioso, el viaje al monte o la subida a la montaña es de noche. Más o menos los grupos, porque uno no puede ir solo, tiene que ir en grupos de excursiones, salen hacia las 10, 11 de la noche. ¿Para qué? Para llegar a la madrugada y ver uno cómo es el amanecer, cómo sale el sol. Entonces, un día esto les comparto unas diapositivas que hice a partir de retratar toda la oscuridad y el amanecer en el monte Sinaí. Es hermoso. Y lo hago con una lectura del diálogo de Moisés con Dios en el monte, donde Dios le revela su nombre y las tablas de la ley. ¿Ven? Entonces, son experiencias, por eso les digo, más que saber el lugar, conocer la teoría, conocer lo que significa, es la experiencia que representa, no solo para el judaísmo, sino en este caso para nosotros. Vamos a ver cómo Jesús también, en cierto modo, representa el nuevo Moisés. Ese texto lo leímos precisamente un domingo en Cuaresma, el de la transfiguración, ¿se acuerdan? Entonces Jesús es el nuevo Moisés y él está orando con Moisés y con Elías en el monte. Es la misma mirada de Moisés en el monte. Entonces, estos solo cuadros ya nos hacen una idea de cuáles son esos lugares, cuáles son esos acontecimientos que se vivieron en esos lugares y cuáles son las instituciones que nos quedan, porque realmente ya hemos trabajado casi todas. Bien, bueno, miremos a ver si esto me pasa. Entonces, no sé si ven completo, ¿sí? El primer lugar, aquí hay bastante texto, es para que más bien ustedes lo lean personalmente, es el monte Sinaí. Hay un texto muy concreto en Éxodo capítulo 19. Alguien abra su Biblia, por favor. Versículos 1 al 2. Éxodo 19, versículos 1 y 2. ¿Quién lo encontró? Por favor, haga la lectura. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí, al tercer mes de haber salido de Egipto. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí mismo frente al monte. Perfecto, gracias.
¿Cuántos meses llevaban después de salir de Egipto, es decir, de cruzar el Mar Rojo? Tres. Tres Tres meses. meses, exacto, 3 meses. No eran 2 años, 5 años, 3 meses, ¿cierto? Entonces el pueblo de Israel sale de Egipto, celebra la Pascua, ¿se acuerdan? Ese gran acontecimiento que es memorial, por eso se convierte en una fiesta para ellos. Al salir de Egipto, cruzan el Mar Rojo y empiezan a caminar muy según las pautas que nos da el libro de Éxodo, se fueron hacia el sur. Por favor, apagamos micrófonos. Se fueron hacia el sur. Y en ese camino hacia el sur, ellos llegan y se encuentran con el monte. Pero entonces hay un capítulo muy bonito que es el de Números capítulo 33, se lo insisto. Números 33 nos habla de un itinerario del pueblo después de salir del Sinaí, cómo van por etapas. Ese es un término muy valioso porque nosotros hablamos de etapas, por ejemplo, cuando hay Tour de Francia, los ciclistas, ellos van día a día haciendo un recorrido. Los que van a hacer el Camino de Santiago en España, por ejemplo, hacen etapas cada día. El pueblo de Israel va en etapas, va cada día caminando. Y por eso se calculan 3 meses hasta llegar al monte. Pero no entendemos que el monte era conocido en la época, sino que ya se va a saber que llegan allá es porque Moisés los va guiando, Dios con la nube, Dios con la columna de fuego, y Moisés ya había estado allá cuando escapó, recuérdenlo, al asesinar a un egipcio. ¿Se acuerdan? Que él se fue para Madián. Pero si ustedes miran sus Biblias y los mapas, lo que se llama la península del Sinaí, que es una V, el Sinaí queda más hacia el sur, como en la parte de la V, de la V corta, en la parte inferior. Mientras que Madián, según la geografía, queda al oriente, es decir, al final de la V hacia la derecha, en la parte alta. Esa región es Madián. Entonces, según el texto, en Éxodo dice que Moisés se llevó las ovejas, los rebaños de Yetro, y se fue y se encontró o llegó al monte del Señor. ¿Cómo se sabe que es el monte del Señor? Pues de una manera muy teofánica, muy maravillosa. Es el lugar donde Dios se aparece. ¿Alguien recuerda cómo se apareció Dios a Moisés en ese monte? En una zarza. Una zarza que arde. ¿Qué es lo extraordinario? No que es una zarza, sino que arde sin No se consumir. consumía. No se consume. Exactamente. No se quema. Porque imagínense en un desierto, ahora que estamos en veranos, ya empieza a haber incendios, ¿cierto? A 8 días de haber llovido ya empieza a haber incendios. Entonces, lo raro no es que se queme, es que no se quema. Entonces, eso lo comparamos con el capítulo 19, donde Dios le da unas normas, unas exigencias a Moisés de preparación. Entonces, miran todo lo que implica el monte. Es un lugar de preparación, de hacer oración, de abstenerse de una serie de aspectos cotidianos de la vida y de no subir hasta arriba, de quedarse en cierta parte, la gente en la llanura, los ancianos hasta cierta parte y después Moisés es el único que sube al encuentro con Dios. Pero ¿qué pasa allá? Hay unos signos, así como vio la zarza primero, la gente ve otros signos. ¿Alguien recuerda cuáles son? Eso está en todo el capítulo 19, no lo vamos a leer, sino solo hacer una breve mención. Ellos ven una nube, rayos, truenos, el sonido y olor, ¿cierto? A azufre, ven todo y vean que no es el signo del diablo que a veces en las películas nos dicen que el azufre es el signo. No, huele a minerales, ¿cierto? Huele a minerales. Eso tiene un nombre, teofanía, manifestación de Dios. Entonces vean cómo es de importante el valor del monte. En este caso el monte Sinaí
posiblemente es una lectura. Sinaí viene de la raíz sinaj, terminado en J, sinaj, que significa zarza. ¿Ven? Por eso ahí está una amiga, ¿cómo es que se llama? Una amiga nuestra, Sinaí, ¿cierto? Entonces yo le dije zarza, porque es una posible lectura. Pero vean que hay algo más interesante, que eso es para una tradición ya vista, pero hay otra tradición llamada eloísta, donde el monte se llama Oreb, y hay otras miradas en el texto donde lo llaman la montaña, y otras donde se llama la montaña de Dios. ¿Ven? Entonces es muy llamativo eso, no tiene un solo nombre, pero el que más se conserva, o los dos que más se conservan serán Sinaí, en estos textos de Éxodo a Números, y Oreb en los textos de Deuteronomio. Bien, que nos muestra diferentes tradiciones. ¿Qué sucede en el Sinaí? ¿Alguien recuerda? Buenas noches, profe. Sí, Blanca, cuéntanos. En el Sinaí, Dios entrega la ley a Moisés Exactamente, en tablas. sí. Bien, les da la ley. Poquito, ¿cierto? Todo, toda la base de Israel está en el Sinaí. Por eso podríamos decir, así como el Génesis, que este relato del Sinaí, que va desde el capítulo 19 hasta el 40 del Génesis, del número de Éxodo, perdón, algunos lo extienden hasta el capítulo 10 de Números e incluyen el libro del Levítico. Es decir, la mayor parte de los textos del Pentateuco se dan en el Sinaí. No se escriben, ojo, no estoy hablando de se escriben, sino el contexto de estos libros está dado en el Sinaí. ¿Qué quiere decir eso? Algo muy sencillo, pero muy importante, que el Sinaí es el lugar fundacional para ellos. ¿Sí? Es el lugar donde nace su identidad de pueblo de Dios. El pueblo no nace antes, el pueblo nace en el Sinaí. Al salir de Egipto de la esclavitud como el pueblo liberado, Dios los reúne en el Sinaí, les da su ley y por tanto hace una alianza con ellos. Esa alianza es la que da nacimiento al pueblo. Esa es su identidad. Como cuando a uno lo bautizan, ¿cierto? ¿Cuándo empieza a ser uno cristiano? Pues cuando lo bautizan, en la iglesia, ¿ven? Con los padrinos. Entonces Israel es bautizado, Israel nace propiamente en el monte Sinaí. Y las tablas de la ley, que son testimonio, representan toda la normativa que Israel va a asumir a lo largo de su existencia. Pero ojo, no es que las leyes se dieron todas en el Sinaí, no, las leyes se fueron dando en el tiempo. Miren que hay algo muy bonito que algunos autores mencionan y lo denominan metáfora del camino. ¿Qué quiere decir? Que Israel caminando se consolida a partir del Sinaí, pero en el camino por el desierto se consolida hasta entrar a la tierra prometida. Y es por eso que antes de entrar a la tierra, es decir, en las estepas de Moab, allí ellos deben actualizar las leyes del Sinaí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una vida en el desierto que una vida en el ambiente sedentario, es decir, en Canaán. Por eso el Deuteronomio se ve como una actualización, ¿sí? Algunos lo llaman segunda ley, los griegos, deuteronomos. Deutero es segundo y nomos ley. No es equivocado, pero es posiblemente una lectura que ellos hicieron un poco confusa, ¿cierto? Entonces ven cómo la ley se convierte en el paradigma, en el modelo de vida para ellos y lo que los va a guiar en adelante. Tanto que si llegamos al Evangelio, Jesús dice que él no vino a abolir la ley ni a los profetas. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo así? Pero si el Nuevo Testamento es la nueva alianza. Sí, pero es que la ley es dada por Dios, es inmutable, dicen los judíos, la ley no cambia. Lo que se va actualizando es la interpretación de la ley. Y por eso los fariseos en época de Jesús, al actualizar la ley, quizás la rebajaron mucho, como cuando la leche se le echa mucha agua, queda muy clarita, ¿cierto? Entonces,
La ley perdió su esencia, su sentido por tanta normativa. Pregúntenle eso al rabino, ¿cuántas leyes o normas tenemos? Él les va a decir 613 leyes o normas o preceptos. Bien, entonces eso se convirtió en algo demasiado pesado. Y todo eso es lo que critica Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ustedes ponen cargas pesadas, pero no cogen nada siquiera. Ustedes ponen impuestos a la menta, al comino y le quitan la obligación de ayudar a sus padres. ¿Ven? Léanse esos capítulos en esa clave. Yo también les dije, léanse un rabino habla con Jesús donde plantea toda esa discusión de la Torá del Sinaí con el Evangelio de Mateo. Bien, entonces ese es el primer lugar. Lucas, el evangelista, cuando habla de los grandes acontecimientos de Jesús, de revelación, él dice que Jesús sube al monte a orar, siempre. Eso es un dato muy característico de Lucas. Jesús subió al monte a orar. Y es allí en el monte donde Jesús se revela. Transfiguración, donde elige a los apóstoles, donde hace el sermón, aunque el sermón lo hace al bajar del monte. ¿Ven? Entonces el monte en la antigüedad tiene un valor de lugar sagrado. Hay un librito muy bonito de un escritor brasileño, ahora se me olvidó, si alguien lo ha leído, se llama la quinta montaña, creo que se llama. Es pura literatura, pero el hombre se inspiró claramente Paulo Coelho. Paulo Coelho. Claramente se inspira en el Sinaí. Y es como una metáfora de la vida. Muy, muy interesante. Yo lo leí hace años, pero me dejó impactado porque el Evangelio y la palabra de Dios, la Biblia también, se puede hacer vida en nuestros contextos de catequesis y de educación religiosa. Bien, entonces ese es el Sinaí. Como lugar de memoria es el que vieron en la foto, pero no sabemos si realmente fue ahí. En la parte baja se encuentra un monasterio, el de Santa Catalina o Santa Caterín, es del siglo IV, es decir, es el monasterio que aún se conserva más antiguo de la época bizantina. Y allá hay una esquinita donde hay una zarza y dicen, esta es la zarza, pues lo que ha quedado de la zarza, de una herencia, ¿cierto? Bien, entonces el monte Sinaí. No sé si alguien tiene una pregunta o un aporte. Yo quería compartir y de pronto pensar en voz alta con ustedes. No es una pregunta realmente, pero es que a mí me inquieta mucho cada vez que oigo hablar del Sinaí, del Éxodo. ¿Por qué el pueblo de Israel no podía encontrarse directamente con Dios y necesitaba siempre a Moisés? Es decir, me impacta eso, porque finalmente en nuestros pasos por el desierto ahora, pues uno, gloria a Dios, por nuestra fe y por todo pues, nuestro peregrinar, uno puede encontrarse con Dios. El pueblo de Israel no lo hacía. Eso me impacta muchísimo. Y que Moisés siempre era el que permitía el encuentro de Dios con el pueblo. Muy bien, Patricia. Ese es un tema muy interesante. Es un tema de muchos estudios, muchísimos. Eso se denomina conocimiento, bueno, en mi tesis doctoral, porque mi tesis doctoral es sobre el éxodo, yo lo titulo conocimiento y visión, porque hay un juego sobre la visión de Dios que se da entre la visibilidad y la invisibilidad. Dios se hace visible, pero Dios es invisible. Dios no tiene cuerpo. Por eso el pecado del becerro de oro, que fue tan dramático en el capítulo 32 del Éxodo, marca una ruptura. ¿Ven? Y ahí nace una perspectiva muy válida del judaísmo, que es la prohibición de representar a Dios, que se traduce como idolatría. ¿Ven? A Dios no se puede representar porque Dios no tiene rostro. ¿Ven? Entonces esa es la invisibilidad de Dios. Pero entonces, ¿cómo se hace visible Dios? La manera de hacerse visible es por mediaciones. Una es el hombre, el ser humano, y en este caso es Moisés. Moisés es una manera de visibilizarse Dios. ¿Por qué? Porque él hablaba con Dios, porque a él Dios le dio la ley, porque a él lo hizo vocero, y además porque Moisés es intercesor
ante Dios del pueblo. Todo tenía que pedirse, es decir, el pueblo era testarudo, que eso es la otra parte, Patricia. Como el pueblo no es un pueblo dócil a Dios, a su ley, no puede verlo tampoco. ¿Ven? Entonces el drama de eso, ¿cómo lo concluyo yo para no extendernos? Es que a Dios no se le puede ver directamente, según las tradiciones yavista, bueno, sobre todo eloísta y sacerdotal. Solo a Dios lo podemos ver por mediaciones. Y es en el Sinaí donde nacen esas mediaciones, que son dos. Uno, la ley, Torah, y dentro de la ley, el culto. Por eso el libro de Levítico se ubica en el Sinaí. Hacer un culto perfecto es ver a Dios. Y eso pasa a los salmos. Buscar el rostro de Dios. Cuando uno va al templo dice, voy a ver a Dios. Esa es la perspectiva bíblica, ver a Dios. Ahora, esa idea de que Dios es invisible se prolonga hasta el Nuevo Testamento, porque cuando Felipe y Tomás en la última cena le preguntan, vamos a leer el texto, gracias a Dios en Semana Santa, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, no, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces Jesús es la nueva mediación. ¿Ven? Jesús es mediador y eso lo dice la Sacrosantum Concilium, los libros de liturgia. La liturgia lo dice, Jesús es mediador. A Dios no lo vemos directamente, realmente no, porque no tiene forma. ¿Sí ven? Entonces todo lo que hacemos como liturgia, oración, los signos que tenemos, un escapulario, son mediaciones. Hasta las imágenes son mediación, pero nunca vamos a ver a Dios. ¿Sí ven? Ahora, la tarea de Jesús, la misión de Jesús, y yo en eso insisto mucho, no es que nos quedemos contemplándolo a Él, porque nosotros somos cristianos católicos y hemos vuelto el centro a Jesús. Es verdad, pero Jesús vino a otra cosa, vino a enseñarnos el Padre y a llevarnos a Dios Padre. Entonces no nos quedemos en la mitad del camino con Jesús únicamente, sino que pidámosle a Jesús que nos ayude por esa mediación a ver al Padre. A ver es sentir la presencia de Dios en nuestras vidas también. Y ahí actúa también el Espíritu Santo. Esto es un poco, digamos, en teología discutido y discutible, ¿sí? Pero yo creo que volvernos en nuestro centro solo hacia Jesús nos quita la misión de Jesús que fue llevarnos a Dios Padre. Jorge. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, bien. Bueno, es que en eso último que su merced dice, me viene a la mente la idea que a veces nos plantean que Jesús, al igual que Moisés, es un líder espiritual. Y este Jesús nuestro no es alguien que venga a fundar una nueva religión, sino es alguien que viene a darle sentido a lo que ya Moisés había hecho. Entonces, no sé si es aceptable verlo así. Y lo otro que me surge a mí de duda, como a veces pasa también digámoslo, en la historia, que hay personajes que no son históricos propiamente dichos, sino que se convierten como en un mito o en una creación, digámoslo, en el transcurso, en el devenir de la historia. No sé si con Moisés pase algo similar. Aunque uno va y busca por Google, dice, sí, Moisés más o menos existió en tal tiempo, pero qué tan cierto y veraz históricamente se puede decir de que verdaderamente el personaje, como nosotros lo conocemos, como el Moisés, el salvador de las aguas, haya existido. Y si hay de pronto alguna evidencia histórico-científica aparte de lo que nos da la Biblia. Gracias. Bien, Jorge, muy interesantes tus preguntas. La segunda, si te lo digo como académico, Moisés no existió, ¿cierto? Como académico, no existió Moisés. Moisés es el Moisés de la tradición, es decir, es a quien se le atribuye ser el autor en cuanto que recibe la ley de Dios y la transmite, la escribe, ¿ves? En ese sentido es una figura tradicional, tradicional para el judaísmo y para el cristianismo, ¿sí? Pero como personaje histórico no hay ninguna evidencia y por tanto debemos decir, Moisés es el autor del Pentateuco, eso es lo que se le atribuye a él, pero a partir de la tradición, ¿cierto? Eh,
Y es muy interesante cuando hablamos de Moisés, porque en los profetas antes del exilio no se menciona. Es más, si yo les dije, creo que les dejé la tarea, léanse todos los profetas antes del exilio, Amós, Oseas, Isaías primero, Miqueas, y no mencionan ni a Abraham siquiera. ¿Por qué? Porque son elaboraciones textuales, hablo de la Biblia, no estoy hablando de la arqueología y la historia, son elaboraciones textuales posteriores al exilio. Es decir, es a partir de Esdras que se habla de la ley de Moisés. Antes no. En mi tesis yo postulo eso, digo, antes del exilio no se habla de la ley de Moisés, se habla de la ley o del rollo de la ley. Y es más, no se habla de la Torá únicamente, se habla de Mishpatín, se habla de Jukot, se habla de Mitzvot, es decir, de una serie de variada de normas que no son iguales, pero que se compilan totalmente después del exilio y se necesita tener un autor. ¿Me hago entender? Ese autor será Moisés, pero que ya representa una figura tradicional para el judaísmo y después vuelvo y repito al cristianismo. Eso lo digo así desde ese concepto académico. Segundo, lo que tú dijiste primero es un riesgo y es una mala lectura teológica decir que Jesús solo fue una persona, en cierto modo, que nos ayuda a mostrar un camino hacia Dios. No, Jesús es Dios, ¿sí? De eso partimos primero, teológicamente y confesionalmente Jesús es Dios. Pero su misión no es solamente adórenme a mí, porque si no seríamos cristianos de Nuevo Testamento únicamente, y es lo que le pasa a los testigos de Jehová que son cristianos de Antiguo Testamento, pues no son cristianos, ¿ven? Y es lo que le pasó a muchos grupos protestantes hace unos años, muchos años, que eran cristianos, pero que vivían el Antiguo Testamento, es decir, practicaban el Shabbat, no comían carnes de cerdito, bien bueno, y otras series de purezas del Levítico que ellos con el tiempo llegaron a descubrir que no tenían mucho de cristianos y tenían más bien más de judíos y pidieron ser admitidos al judaísmo. ¿Ven? Entonces, no, nuestra perspectiva es de una Trinidad. Jesús es Dios, pero Jesús nos muestra al Padre, que es otra persona. ¿Ven? Es ahí donde está la diferencia. Jesús como hombre tiene una experiencia de Dios Padre, como ser humano, como ser humano. Y esa experiencia Él la transmite a sus contemporáneos. Les dice, Él es un papá, Abba, Padre, dice en sus oraciones. Yo te alabo, Padre. Entonces Él nos está mostrando es una experiencia humana. ¿Sí ven? Pero ya en su exaltación divina, como Dios resucitado, Él nos enseña que en esa humanidad también está Dios y que podemos por su mediación humana llegar al conocimiento de Dios. Entonces por eso yo digo conocimiento y visión. Y lo que hacen ya después las primeras comunidades que están en los evangelios escritos es postrarse, adorarlo, reconocer el señorío de Jesús, pero eso no desplaza la actitud de Dios Padre de crear. Eso en teología es las procesiones, se le llama así, no las procesiones de Semana Santa, sino el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo del Padre y el Hijo. Y se le llama las misiones. Misión del Padre, crear. Misión del Hijo, salvar, redimir, más bien, porque todos salvan, ¿cierto? Como Dios. Y el Espíritu Santo, santificar. ¿Sí ven? Entonces aquí hay que ya irnos un poco más adelante a lo que es el dogma cristiano católico, donde nos ayuda a comprender. Pero desde el texto Jesús se muestra como con rasgos humanos, adorando a Dios y descubriendo una relación con Dios única, no como Dios, sino como ser humano. Y ahí es importante eso. Pero sí, no podemos llevar a concluir por ello que Jesús nunca fue Dios, sino apariencia de Dios o de hombre, y que por eso no debemos culto a Él, ¿cierto? Entonces ahí hay una confusión. Muy bien tu intervención. Sor María Isabel. Buenas noches, profe. Pues es que yo quisiera a ver cómo nos puede el profe ayudar,
para nosotros explicarles a las jóvenes por qué el pueblo judío fue elegido por Dios, por qué ese y no otro pueblo. Mm, yo lo tomo más bien desde el contexto, ¿cierto? De estos lugares precisamente. Mm, Dios puede revelarse a cualquier grupo humano, ¿sí? Incluso a los mayas, pero como dicen que eran muy, sacrificaban humanos, a las culturas africanas, pero es que conocemos pues de las culturas más actuales, pero no de culturas ancestrales, ¿cierto? Entonces yo lo que veo es más bien que al hablar del Oriente Medio y Próximo, estamos hablando de la civilización humana. Allá nace la civilización, ¿sí? En Mesopotamia. Allá se empieza a escribir. Allá surgen las ciudades. No es en África. En África se habla del Homo sapiens y de ahí que se desplazó, migró y es en Mesopotamia donde nace la humanidad como civilización. ¿Ven? Entonces yo creo que ahí hay un vínculo muy interesante entre la conciencia de la humanidad, ¿cierto? Y el encuentro con Dios, ¿sí? Hay algo que se llama antropología religiosa y la teodicea. Y se preguntan, ¿desde cuándo el hombre cree? Pues decimos, desde que el hombre es hombre. Entonces, el pueblo de Israel tiene esa concepción de vivir en un contexto donde descubren a Dios. No son los únicos, pero son los que más desarrollan a Dios, en cierto modo teóricamente, la idea de Dios, y más la expresan en el libro sagrado. Si ustedes miran, por ejemplo, los pueblos babilónicos, asirios, de los cuales mencionaré un poco, ellos tenían sus divinidades, pero ellos no desarrollan la idea de Dios. ¿Ves? No la desarrollan. En cambio, el pueblo de Israel con la Biblia ya, para mí es como una síntesis de todo eso, incluso porque lo contienen. El diluvio no es original de Israel. Las formas como relatan la subida de David al trono, eso no es original de Israel. Entonces, si ven, ellos como que hacen es una síntesis de todo ese conocimiento religioso de los pueblos antiguos y lo plasman por escrito. Entonces, por eso es Israel quien toma la conciencia de ser un pueblo elegido. Pero ¿cuál es el problema? Ahí sí viene el problema, hermana, que ellos Ujú. consideraron que el ser el pueblo elegido los hacía los únicos. ¿Sí ves? Es diferente. No, el pueblo elegido es el pueblo enviado a misionar y a anunciarle a todos quién es ese Dios. Y eso no lo hizo Israel. ¿Ves? Entonces ahí nace una crisis que se llama universalismo de la fe. Y en el universalismo es donde entra el Nuevo Testamento. Ese grupo de judíos, a partir de Jesús, por así decirlo, entienden que la fe no puede guardarse solo a los judíos, sino que debe dársele a todos. Y por eso es que Pablo, tiene que enfrentarse a Pedro para decir, yo no puedo seguirle anunciando solo en las sinagogas a los judíos o a los adeptos, sino a los no judíos que ni conocen nada de esa religión. ¿Ven? Y eso es lo que hace que nosotros seamos una religión universalista. En cambio, el judaísmo no, el judaísmo se quedó en su perspectiva de elección, que es válida. Yo no digo, para mí es sorprendente y alguna vez se lo dije al comienzo, y eso es válido, salvífico. Pero Jesús comprendió algo diferente y es anunciar. El texto de Mateo 28, donde dice, vayan por todo el mundo y anuncien a todos, eso es comprensión de esa crisis del judaísmo que se pasa a nuestra fe. Somos anunciadores a todos. Ahora, si nos cerramos, también nos puede pasar lo mismo, ¿cierto? Porque nos volvemos cerrados. Bien, esto es para muchos diálogos y ahí surgen como otros temas. Listo, seguimos. Blanca tenía la mano levantada. ¿Ibas a preguntar o se te quedó? Profe, hace rato iba a opinar sobre Moisés y sobre Jesús, pero ya está como muy claro todo el tema, entonces puede, profe, tranquilo, continuar. ¿Está muy claro el enredo? Listo, Sí, pues sigamos. ahí sigue viendo, pero bueno. No, esto es para que ustedes vayan teniendo ideas y las vayamos leyendo. Eh, en los libros de introducción al Pentateuco, hay varios. Félix García López tiene uno que se llama La Torá, escrito sobre el Pentateuco, así se denomina. Él aclara, coge en orden esos temas. El Moisés de la historia y el Moisés de la fe, así se llama un título. Y hay un libro interesante de un sacerdote español que se llama
De la fe nace la exégesis, de Ignacio Carvajosa. Le digo a la hermana, si me escribe con calma de día, no le digo ahorita, sino después de Semana Santa, yo les envío algunos de esos libros para que están en PDF, porque él hace esa presentación, es lo que se presenta a nivel de comprensión, pero los textos también nos dan una idea muy clara, solo que los autores la desarrollan. Bien, bueno, primer lugar. Segundo lugar, miren, vamos a dar un salto de contrastes. Babilonia. Entonces léanse 2 Crónicas, segundo libro de las Crónicas, 36, capítulo 36, 17 y 18, versículos 17 y 18. A ver qué nos dice ese texto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 17 y 18. Aunque está ahí también, el que quiera leerlo de acá, pues no hay problema. Entonces, a ver, ¿Quién está leyendo? sigue. Jorge, o bueno. Bueno, primero las damas, entonces. Bueno, entonces, bueno, dice, entonces hizo que les atacase el rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores en el edificio de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, a viejo ni a canoso, a todos los entregó Dios en su mano. Además se llevó a Babilonia todos los objetos del templo de Dios, grandes y pequeños, los tesoros del templo de Yahvé y los tesoros del rey de sus jefes. Muy bien, gracias. Entonces vean, Babilonia, digamos que Mesopotamia, por ser centro de civilización, zona, digamos, apta para el cultivo, porque allá es donde la agricultura también se empieza a fomentar y las ciudades nacen es por la agricultura, la civilización nace es por la agricultura, se deja de ser recolector o cazador y se empieza a sembrar. Entonces muestra cómo fue un lugar de muchas sucesiones de reinos, desde la épocas muy antiguas. Por ejemplo, nosotros mencionamos el reino de Uruk, los famosos Uruk, que es lo que es actualmente pues la parte del Golfo Pérsico. Nos ubicamos. Después viene Akkad, Akkad o los acadios, que son antepasados de los israelitas. Después vienen los asirios, aunque Asiria, la capital Nínive, la ubicamos más hacia el oriente del río Tigris. ¿Sí? Está en el norte, en el oriente del río Tigris, más al occidente del Éufrates y en el centro está la llamada Mesopotamia. Entonces toda esa zona fue capital de reinos. Reino de Uruk, reino de Akkad, reino de Asiria y reino de Babilonia y por último reino de Persia. ¿Ven? Para mí es fascinante saber que nuestra historia bíblica está inmersa en los grandes imperios de la humanidad, en esa gran historia, porque es que de allá heredamos la escritura y la cultura, ¿sí ven? Claro, nosotros decimos, "Ah, es que somos occidentales". ¿Qué tenemos de occidentales? A ver, y despreciamos nuestros pueblos indígenas, ¿ven? Eso es muy triste. Cuando, si miramos un poco desde esa mirada cultural, ellos también tienen unas prácticas tribales muy interesantes. Cuando hablamos de las tribus de Israel, estamos hablando de grupos tribales, ¿sí ven? No de grandes organizaciones. Entonces, Babilonia es el imperio de Nabucodonosor, que entre el siglo sexto y quinto se hizo poderoso, siguió toda la media luna fértil hasta llegar a Egipto prácticamente. ¿Sí? Y entonces Babilonia, ¿qué hizo? Ya también lo hizo Asiria con Nínive, la gran capital. Construir un imperio basado, por ejemplo, en el conocimiento. Ellos tenían la gran biblioteca de Mesopotamia en Babilonia. En Ur significa Babilonia, caldeos, ¿sí? Los caldeos, Ur es ciudad. Y entonces, al ir el pueblo de Israel en el exilio, deportado en el año 586,
bebieron de todo ese auge poderoso que había en esa ciudad. ¿Ven? Eso debió maravillarlos mucho. Yo me imagino quienes van a Estados Unidos, allá a Nueva York, y van a la famosa Quinta Avenida o en el Square Garden, ¿cómo es que llama eso? Uf, se deben sentir todas estas luces, todos esos edificios, debe abrir uno la boca, ¿cierto? Entonces, cuando va el pueblo de Israel a Babilonia deportado, los nobles y sacerdotes y cultos pues se sienten maravillados y apropian ese conocimiento, ¿ven? Entonces, Babilonia pues sí es el reino del poder y eso, pero desde la Biblia también se han visto como especie de instrumentos de Dios. Asiria fue un instrumento de Dios. Babilonia fue un instrumento de Dios. Persia fue un instrumento de Dios. Pero ¿qué pasó? Que por ser reinos poderosos tienen algo que nosotros lo llamamos soberbia, como reinos poderosos, y por eso también fueron destruidos. Esa es la explicación que dan los libros de los reyes. O el profeta Habacuc. Léanse Habacuc, cómo es de hermoso, cómo habla del asedio de Babilonia, pero también de la caída de Babilonia. O el libro de Sofonías, por ejemplo. Ellos también van a ser destruidos por soberbios. ¿Ven? Son instrumentos de Dios, pero a la vez en su soberbia pierden, caen, ¿cierto? Entonces Babilonia aporta eso. Además, la pluralidad de divinidades se centraban sobre todo en la naturaleza. El principal dios de Babilonia, Shemesh, es decir, el sol. Pero bien, para terminar ese lugar, miren lo interesante. En el relato del Génesis, capítulo 1, versículo 1, ¿quién lo lee, por favor? Génesis 1:1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Listo. El cielo y la tierra. ¿Ven? Entonces, lo que nos quiere dar a entender no solamente, esto es parte del contexto exegético, el relato del Génesis es que Dios es Señor del cielo y de la tierra. Y en el cielo, ¿qué están? Los astros, el sol. Dios crea el sol. ¿Sí ven? Cuando sigue el relato más adelante dice pues que Dios creó las grandes lumbreras. ¿Cuáles son? La que alumbra de noche y la que alumbra de día. Y a la de noche la llamó luna y la de día la llamó sol. Eso es un texto donde el pueblo de Israel desmitifica a esos dioses. ¿Ven? Si Dios es poderoso, es capaz de crear sus dioses, incluso los de la naturaleza. Entonces, si ven, este relato, en cierto modo, es como una confrontación con esas divinidades, ¿sí? Y el contexto del agua muestra que es Mesopotamia, porque hay mucha agua. Mientras que si ustedes miran el segundo relato del Génesis, capítulo 2, versículo 4, dice que no había llovido. Luego ese relato no se escribió en Babilonia, se escribió en Palestina, porque habla de tierra seca, que es muy desértica, salvo en épocas de lluvias. ¿Ven? Asimismo podemos ver el relato del éxodo en Egipto, donde Dios envía las famosas plagas. Es una lucha contra las divinidades egipcias. ¿Por qué? Porque Dios es superior a ellas. Y lo que se está queriendo es, de una manera irónica, porque la narrativa también es ironía, es decir, sus dioses son ineficaces. Nuestro Dios es el auténtico, es el verdadero Dios. ¿Ven? Entonces también hay como una, llamémosla confrontación. ¿Quién es el Dios acá? ¿Ven? Eso fue lo que apropió el pueblo de Israel en Babilonia. Bueno, recuerden que fue, bueno, primero está el famoso código de Hammurabi, siglo XVIII, que da base a muchas leyes que están incluidas en el Pentateuco, aunque nosotros solamente reconocemos la del ojo por ojo, diente por diente, famosa ley del talión, pero no es la única. ¿Sí? Hay leyes cananeas, hay leyes babilonias de Asiria y hay leyes también egipcias que se condensan en el Pentateuco. Bien, bueno, después de Babilonia vino el reino de Persia y fue gracias a ellos, Ciro y Darío, que se le dio el edicto de regreso al pueblo de Israel. Pero un dato interesante es que todos los israelitas no regresaron a reconstruir la ciudad de Jerusalén y Judea, no, todos no.
¿Por qué? Pues porque se acomodaron allá. Quedan y aquellos que regresan. Y los que regresan, regresaron con una transformación interesante llamada judaísmo. Pregúntenle al rabino cuál es el origen del judaísmo, para que los oriente en ese contexto de allá, del exilio en Babilonia. Y al regresar encontraron un choque con los que se habían quedado, que eran campesinos, gente pobre o menos culta también, y chocaron porque ellos llegaron con una nueva religión que desconocieron los habitantes que se habían quedado. Entonces, en Babilonia hay una confrontación bastante interesante, hay un replanteamiento de la fe y la identidad. Bien, bueno, eso por, llamémoslo así, lo que hable de Babilonia, ¿sí? Recuerden todo lo que le pasó a Daniel, que el rey los llevó para criarlos en la corte, les daba comida bien buena, pero ellos no comían y aún así eran los más rosaditos y los más sabios. Sí, entonces ahí hay una metáfora bastante interesante de cómo en esos lugares, como en Egipto, al ir el pueblo, le da luz a esos lugares, a esas culturas. La Torre de Babel también muestra un poco ese elemento. Bien, bueno, vamos, no sé si hay alguna pregunta sobre Babilonia. Sigamos. La siguiente es, ya vamos dando muchos saltos, Galilea. Aquí ya vamos metiéndonos en el contexto del Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero claro, Babilonia también es muy mencionada metafóricamente en el Nuevo Testamento, cuando Apocalipsis habla de la gran ramera, la ciudad del pecado, pues se está refiriendo a Babilonia, pero es metáfora porque está hablando de Roma, la ciudad de las siete colinas, que por su cultura pues tenía también grandes peligros de relajación moral, ¿cierto? Y religiosamente también eran abiertos a muchos cultos mesopotámicos de Mitra y esos, y cultos egipcios de Isis y Osiris. Bien. Galilea, Marcos capítulo 16, versículo 7. Claro, esto ya sería el final, pero ahorita podemos hablar un poco del comienzo. Marcos 16, 7. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán tal como les dijo. Muy bien. Es muy interesante comenzar con esta frase del Evangelio y no por cuando Jesús se retiró después de las tentaciones y el bautismo y se fue a vivir a Galilea, ¿cierto? A la ciudad de, ¿cómo se llama? Donde se fue a vivir Jesús. Nazaret. Cafarnaún. Nazaret. Cafarnaún. Nazaret lo llevaron sus papás Sí, sí, a a Cafarnaúm. Cafarnaún. Y tanto que dice que era la casa de él, que él tenía su casa allá. De pronto había comprado una parte estudio, no sabemos. Entonces miren cómo era interesante ese aspecto. Alrededor del lago. Y Galilea se consideraba como la Galilea de los gentiles. Pero esa valoración gentil es que nosotros le damos tantos matices negativos a las palabras de la Biblia que cometemos muchos errores con eso. De los pueblos, etnos es, de ahí viene etnia, por ejemplo. Los pueblos. ¿Por qué? Galilea tenía mucha riqueza griega. Recuerden que después de los persas, Alejandro Magno y lo que llamamos los helenistas conquistaron toda la región del Oriente Próximo y Medio y se expandieron en todo ese territorio, por supuesto en el territorio de Israel, que ya pues no existía, ¿cierto? Solo Judea y allí ellos hicieron como una provincia, ¿ven? Pero en Galilea, como era más de origen asirio después de la destrucción de Samaria en el año 720, entonces los griegos se sembraron más en esa región y construyeron unas ciudades al estilo griego fantásticas, que son del siglo III antes de Cristo y todavía se conservan, ¿sí? Sobre todo, pues hablamos de Becheán, hablamos de Cursi, de Hipos, que quedan al oriente del lago de Galilea, Betsaida también, Betsaida Julia, y hacia el norte la famosa Cesarea de Filipo o de Filipo.
y que tienen ruinas griegas y séforis, ¿ven? Entonces eso quiere decir que los galileos eran campesinos, ¿sí? A la vez campesinos, pescadores, pero también había ciudades de construcción griega muy importantes, de cultura griega. Entonces, por eso no es de extrañar la lengua griega, koiné, que fue la que se impuso después del arameo, que en el oriente se hablaba por orden de Babilonia, ¿ven? Y como lengua imperial. Claro, eso no quitó que se siguió hablando arameo como lo sabemos que Jesús lo habló, no el hebreo propiamente hablando. Bien, entonces Galilea tiene muchos contrastes. Para muchos, nos hemos codeado con que Galilea son pecadores, toda esa gente, malos religiosos, pero lo que no destacamos es la cultura que hay y la forma de la religión de los galileos, que es muy interesante, porque ellos no eran enemigos de los judíos, eran judíos, pero vivían su judaísmo de otra manera. Eso es lo llamativo. ¿Cómo lo vivían? Con una relación muy cercana al templo. Ellos eran los que iban a peregrinar 3 veces al año al templo. Es como cuando uno vive a 2 cuadras de la iglesia, uno no dice, voy a hacer una peregrinación a la iglesia, o si dicen así ustedes. Si vivo a 2 cuadras, eso no es peregrinación. Peregrinación es cuando vivo a 150 kilómetros. Vamos, nosotros acá en Bogotá decimos, vamos a Chiquinquirá a hacer peregrinación. ¿Ustedes allá dónde van a peregrinar? ¿A En qué, el a qué santuario de san- la Madre Laura. En Jericó, ¿sí? El Muy santuario de bien. María Auxiliadora en Sabaneta. El santuario, ¿ven? Eso es peregrinar, algo que exige esfuerzo y amor y ahorros, porque hay que gastar en los viáticos, buga, por ejemplo, pero en la época era llevar un sacrificio, una ofrenda, ¿ven? Entonces el nexo que hay de los galileos con Jerusalén no es extraño, pero es diferente. Y de pronto a los de Jerusalén les daba como rabiecita eso. Ya vinieron esos con su guachafita aquí a hacer sus ofrendas y a dárselas de religiosos, ¿ven? Entonces eso nos cambia mucho la idea de lo que hizo Jesús. Para mí Galilea era más apto para el anuncio de Jesús que la misma Jerusalén. ¿Por qué? Porque él lo dice en el Evangelio. Los sanos no necesitan médico. ¿Ven? Su religión o religiosidad propia de Jerusalén, centrada en los rituales en el templo, pues los hacía estar muy seguros de su fe. Mientras que los galileos tenían una apertura mayor a la fe desde sus tradiciones más campesinas. ¿Ven? Entonces creo que ahí hay unos aspectos que podemos estudiar un poco más. Por ejemplo, González Echegaray, que es un sacerdote que ha escrito mucho sobre arqueología, nos ayuda a comprender. Y ustedes han tenido un libro que yo creo que vale la pena irlo trabajando, el de Pagola, ¿cierto? Jesús, aproximación histórica. Él toca esos temas también de cómo era la religión o más bien religiosidad de los galileos. Bien. Entonces, ese es el aporte de Galilea. Pero ¿por qué vamos al final? Donde donde Jesús enseñó y curó fue en Galilea y sobre todo en Cafarnaúm. Si ustedes miran los evangelios, Marcos, donde hizo Jesús prácticamente todos los milagros fue en Cafarnaúm. Sí, está el de el hijo de la viuda de Naín, que queda más hacia el sur. Tenemos relatos en el camino, los leprosos que curó. Tenemos los milagros en el lago cuando la pesca milagrosa, la calma de la tempestad, sí. Pero gran parte de los signos de Jesús son en Cafarnaúm. Bien. Entonces eso hace ver que en Galilea también se gestó una forma de fe. ¿Ven? Una forma de fe importante. Y que Jesús tuvo interés en esa forma de fe, porque Jesús no era conservador, digámoslo así desde nuestra perspectiva ortodoxa religiosa. Jesús fue abierto a las experiencias de fe. Por eso fue donde la sirofenicia, o si no, no hubiera ido. ¿Ven? Por eso se relacionó con gente impura, como los leprosos. Por eso se sentó con publicanos, o si no, no lo hubiera hecho. Entonces, bien, miren la mentalidad que nos ayuda a pensar en Galilea. Cuando ustedes leen Marcos,
Marcos nos muestra todas esas acciones de Jesús en Galilea y nos va llevando luego por el camino hacia Jerusalén. Son tres partes del Evangelio: Galilea, camino donde Jesús enseña que va a morir, y Jerusalén donde muere. Cuando es la resurrección, Jesús o manda decir la cita que acabamos de leer: vaya, díganle a los discípulos que Él está en Galilea, que vayan allá. ¿Qué pasa ahí? Eso es una estrategia narrativa, que cuando uno termina de leer el Evangelio, no lo entendió. ¿Por qué? Porque el Evangelio hay que leerlo hacia atrás, es decir, de la resurrección hacia atrás, para ver que es Galilea un centro de fe muy importante que creció después de la destrucción de Jerusalén, es decir, después del año 70, ¿sí? Es allá donde el judaísmo también floreció, que es muy contradictorio. Lo que en época de Jesús se critica, después del 70 se magnifica, porque fue allá donde nació la tradición escriturística del Antiguo Testamento. Allá fue donde se nace lo que llamamos el texto masorético, que es muy importante en la lectura del Antiguo Testamento, y es del cual traducimos todas las Biblias del Antiguo Testamento a todas las lenguas. Texto masorético. Allá nace la Misná, de la cual hablamos ya. Allá se empieza a gestar también todas las interpretaciones rabínicas, en Galilea. ¿Ven? Entonces, si ponemos una perspectiva de los evangelios, estamos viendo que lo que se está dando es un diálogo de confrontación con el nuevo judaísmo en Galilea. Y por eso los evangelios insisten en Galilea. Cuando habla de sinagogas, ya vamos a hablar de sinagogas. ¿Cuántas sinagogas había en época de Jesús? Poquísimas. ¿Y por qué se habla tanto de las sinagogas en Mateo? Pues porque no es en la época de Jesús. ¿Qué podemos decir? Es así. Es de la época posterior, donde hay todas esas confrontaciones y toda esa, digamos, propuesta de identidad del nuevo Israel después de la destrucción del templo. Bien, entonces vean que Galilea adquiere otros elementos que quizá no los hemos visto mucho. Bueno, eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que aportar en relación con Galilea. Bueno, entonces al final dice eso, allá nace la Misná, nace el Talmud, que le llaman palestinense, del cual ya hablamos en la clase anterior. Y el judaísmo se conserva gracias a Galilea. Bien, después la diáspora, que ya se venía dando desde Babilonia, pero se va a hacer muy fuerte después del año 70 en Asia Menor, en Grecia y hasta llegar a Roma. Bien, y en Alejandría de Egipto, claro. Siguiente, el Mar Muerto. ¿Quién nos ayuda a leer el primer parrafito, por favor? En el Nuevo Testamento se mencionan los diferentes grupos y categorías socio-religiosas que coexistían en época de Jesús: saduceos, fariseos, maritanos, herodianos, publicanos, celotes. Curiosamente no se mencionan los esenios, cuya existencia es confirmada por las fuentes extrabíblicas contemporáneas, de quienes era fiel admirador Herodes Antipas. Bien, eso es un elemento muy curioso porque los evangelios omiten muchas cosas, lugares, personajes que existían en la época de Jesús, pero que no, y eran muy importantes. Por ejemplo, los esenios eran muy reconocidos. El Mar Muerto. No hay ninguna mención al Mar Muerto y toda esa región era muy frecuentada por la gente. Recuérdense el pasaje de Juan cuando estaba bautizando, donde dice que mucha gente se agolpaba para ser bautizados por Juan. Y eso es toda esa región. ¿Ven? Entonces, intencionalmente no quedaron. ¿Por qué? Una respuesta simple es para evitar ser confundidos o relacionados con esas, en esa época se les llamaba sectas, y es válido decirlo, que eran más apartadas de el centro que era Jerusalén. Entonces, de pronto, para evitar
simplemente mostrarlos como una secta o parte de la secta, pues ellos no querían que los confundieran con ellos, ser vistos de una manera diferente. Pero gozaban de muchos simpatizantes, como Herodes Antipas, el que ante quien se presentó Jesús en el juicio antes de su crucifixión. Bien, segundo párrafo, ¿quién lo lee? En 1947, el descubrimiento arqueológico de manuscritos revolucionaron las investigaciones judías y cristianas. Entre estos se encontraron fragmentos y rollos completos de libros del Antiguo Testamento de excepcional calidad y mayor antigüedad que otros hasta ahora encontrados. Las variantes redaccionales sirvieron de comparación junto con la Biblia griega de los 70 y el Pentateuco samaritano, confirmando la pluralidad de testimonios de las Escrituras en tiempos de Jesús. Gracias, hermana. Eso es muy importante, ese dato. Yo les hablé del texto masorético, que se consideraba el único, digamos, existente, que es del siglo X, comienzos del 11, digamos, año 1005, 1007, y era como la fuente más original. Pero cuando encontraron todo ese poco de rollos allá, no solo en Qumran, sino en todo el Mar Muerto, hay al menos 7 lugares diferentes donde se han encontrado rollos legales, pequeñas novelas, jurídicos y textos de la escritura del Antiguo Testamento, entonces adquirió una importancia mayor. Ah, y estos son más antiguos, imagínense, son del siglo II antes de Cristo, ¿sí? Hasta el año 68, 66, cuando los romanos llegaron desde Egipto a destruir toda esa región, pasaron por ahí hasta llegar a Jerusalén y la destruyeron en el año 70. Entonces esa región está cargada de testimonios de las escrituras y por eso se habla de un pluralismo, ¿sí? No hay una sola Biblia en la antigüedad. ¿Ven? Es a eso a lo que se refieren estos descubrimientos. Hay pluralidad de textos. Solo después, hacia el año 80, 90, se recogen y se uniforman, por así decirlo. ¿Sí? Se uniforman, se cierran, como es el término canon, la regla de la comunidad, y se definen cuáles son los escritos judíos y después vienen los escritos cristianos. ¿Ven? El Nuevo Testamento a unirse y eso, unión de los escritos judíos y cristianos, es lo que llamamos la Biblia hebrea, o cristiana, perdón, la Biblia cristiana. Entonces, estos lugares son de testimonios. Allí los esenios, que nacieron ya en la época de los griegos, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, cuando se les quisieron imponer, léanse los libros de los macabeos, donde los hijos o los 7 hermanos profesaron su fe en contra de las imposiciones griegas. Estos grupos se apartaron, se les llama separados. Ahí nace el grupo también fariseo posiblemente, aunque otras miradas quieren relacionar a los fariseos con Babilonia, que fueron los que llevaron la escritura. El primer esenio, según esto, sería Esdras, el padre de los esenios, de los fariseos. Pero los fariseos tuvieron mucho que ver en contacto con los esenios, por su pureza, por su separación, por eso se le llama separados. Fariseos es separados, no hipócritas. Eso no traduce fariseo. Bueno, y allí se gestó toda una nueva manera de vivir el judaísmo más radical, con baños rituales. Por eso el agua es tan importante en este contexto judío, con la escritura de los textos que salieron de Jerusalén porque hubo una usurpación del sacerdocio, se fueron para allá y allá empezaron a copiar los textos. Y esa era su tarea, como en los monasterios, ¿cierto? Hay monasterios de hermanas, por ejemplo, que se dedican a hacer manteles para las iglesias. Esa es su vocación artística, ¿sí? Ellos tenían una vocación artística, escribir los textos, pero a la vez era espiritual. ¿Ven? Y gracias a eso se lograron conservar tantos testimonios que todavía se siguen en texto del Antiguo Testamento. Difícilmente no lo relacionamos con el Nuevo Testamento, quizás por eso que les dije, aunque Juan Bautista, desde la mirada judía, lo conectan con los esenios. Hay un video que ellos, no sé si todavía lo muestran allá, cuando uno va a Qumran, donde decían, oiga, llegó una noticia, ¿cuál? Decapitaron a un tal Juan.
Oiga, ese no era el que vivía acá ante nosotros unos años. Sí, 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 pero no, 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 mejor no digamos nada, ¿sí? O sea, quieren conectar al cristianismo con los esenios para quitarles un poco esa categoría de iglesia o de propuesta diferente de religión. Bien, bueno, eh, Jesús no fue esenio, con eso tenemos que decirlo todo. Jesús debió conocerlos, sí. ¿Por qué? Porque ellos eran los famosos de la época, como los benedictinos cuando tenían sus monasterios allá en Medellín, ahora se fueron para dónde fue, que están por allá cerca, ¿cierto? Que mucha gente va a visitarlos, o los grandes monasterios de Europa, son lugares de peregrinación también, entonces así eran los esenios, muy famosos. Pero la predicación de Jesús tiene que causar rupturas, y ya no va a ser solo agua como signo de purificación, sino que el Espíritu Santo va a ser el nuevo, digamos, elemento grandioso de la renovación del creyente. Ya no va a ser solo el agua como signo de pureza, sino un bautismo en agua y en Espíritu Santo, en fuego y en Espíritu, que da una nueva identidad. ¿Ven? Hay ahí separación realmente entre esenios y la comunidad cristiana primitiva. Bien, sigamos. Bueno, y por último, pues tenemos que llegar a Jerusalén, ¿cierto? Porque, ¿qué haríamos si no llegáramos a Jerusalén? Alguien que lea el Salmo 122, por favor. Y si las hermanas saben cantar ese canto, también pueden cantarlo, ¿cierto? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Leamos un poco ese Salmo 122. Canción de las subidas de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Finalmente pisan nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¿Sigo? Sigue. Sí, Señor. Este hermoso verso de los Salmos reúne la profundidad y el sentido de la ciudad de David, como el centro de la fe, la identidad y la esperanza del pueblo de Israel. Esta ciudad, considerada capital política y religiosa en la época de Israel unificado, luego del Reino del Sur, será en época del Nuevo Testamento de la provincia de Judea, convertida en centro de peregrinación judía, cristiana y musulmana. Los salmos denominados de las subidas o graduales, debido a que se entonaban en las fiestas de peregrinación al momento de ascender al templo, 120 y 134, indican el carácter sagrado, la obligatoriedad y el anhelo del creyente de llegar a este lugar y hacer su ofrenda en el majestuoso templo. Gracias, Jorge. Ok, Bueno, hasta ahí. vale. Entonces vean cómo era interesante eso. Alegría cuando me dijeron, Eso. vamos a la casa del del Señor. Señor. Me hubieran dicho eso con la Ya guitarra. Están pisando pisando nuestros pies. tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está Está fundada fundada como sobre ciudad bien bien compacta. compacta. Allá Allá suben suben las tribus, las tribus tribus del del Señor. Fantástico. Imagínense la emoción que sentiría el creyente al subir esas graditas para entrar al templo. Hermoso, ¿cierto? Es una emoción que no es solamente un acto, digamos, tradicional, religioso, sino es un acto humano, ¿cierto? De existencia. Es el anhelo de la persona después de un tiempo de estar fuera, trabajando, luchando con enfermedades, con tristezas y alegrías, y decir, ya puedo ir al templo. ¿Sí? Pero es toda la simbología, no es solo por ir al templo. Y yo creo que aquí hay un elemento para catequesis y que es importante. Yo cuestiono un poco eso desde mi perspectiva de papá, que, bueno, niños, tienen que ir el domingo a misa para que les pongan el sellito del padre para que se les sume eso para poderse hacer la primera comunión. Eso como que se convierte en una obligación, pero no hay un sentido. No digo que no lo tengan y no lo profundicen ustedes, sino que a veces son ciertos recursos para obligar a ir,
pero que no se logran potenciar más. Y eso es lo importante, cómo potenciar ese sentido del lugar sagrado. Y eso es lo que contiene toda la reforma religiosa de Israel. Lo que hizo Josías, por ejemplo, centralidad del templo. Centralidad es el lugar principal para que todos se reúnan. Claro, eso tuvo otros trasfondos, como el de recoger el diezmo, las ofrendas para sostener a los sacerdotes, la nobleza, un poco, pero el valor espiritual está por encima de eso. Yo pienso en los grandes santuarios de Aparecida, allá en Brasil, o de la Nuestra Señora de Guadalupe en México. Cómo la gente tiene una expectativa, una esperanza, o ir a los lugares santos en Tierra Santa. ¿Ven? Entonces, Jerusalén se convirtió en un centro político porque David lo eligió como la ciudad capital, pero después religioso. ¿Para qué? Para congregar, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que Jerusalén, al convertirse en el centro, se consideraba que todo mundo debía ir a Jerusalén, ¿sí? Cuando nosotros cantamos eso de pedir la paz para Jerusalén, ¿cierto? Y sobre todo lo decimos ahora con toda esa confrontación que hay entre los pueblos musulmanes y el pueblo judío, decimos, no, pobrecitos esos de Jerusalén, ¿cómo sufren? No se trata solamente de eso, sino de cómo Jerusalén, que es la lectura contraria, debe ser el centro de fe para la humanidad. ¿Sí ven? Ya es una lectura más teológica, no es una lectura de lugar, de que por eso es el pueblo de Israel el elegido, no. No es solo por eso, sino porque nace una teología, y es la teología universalista. ¿Ven? Por eso Jesús les dijo, devuélvanse a Galilea, vayan a los confines del mundo, no se queden en Jerusalén. ¿Ven? Es por eso, porque no se podían quedar encerrados allá. Además, porque la destrucción del templo y de la ciudad obligó a que todos salieran y hagamos, digámoslo así, fueran creativos en la nueva manera de vivir su fe. Recuerden que eso ya lo dijo el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo, cuando fueron los 500 años de evangelización, una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones. Pregunto, ¿cómo son hoy nuestras expresiones en catequesis? ¿Cómo es el ardor de nosotros en la evangelización, en la predicación, en la enseñanza religiosa? No en la enseñanza del catolicismo, sino de la fe. ¿Ven? Entonces creo que esto también como ciudad santa nos da eso, nos da una inspiración para nosotros decir, bueno, si Jesús invita a salir, ¿por qué estamos tan quietos? Hay que orar por el Papa que está enfermo también. Y él nos ha insistido mucho en eso. Una iglesia en salida, una iglesia en salida. No esperen a que le llegue la gente, ya eso no es lo original de la fe. Jesús no hizo eso. Jesús fue a buscar a la gente. Entonces creo que en Jerusalén se enseña eso también. Bueno, además de todos los descubrimientos que hay actualmente de la ciudad de David, ya la reconstruyeron con la puerta, con los palacios. El templo pues siguen ahí tratando de escarbar, aunque por conflictos no se puede hacer mucha excavación. Pero sí hay una construcción que se puede evidenciar de la antigüedad, y lo demás son muros romanos, y lo demás son muros ya de la época otomana, de 1500 hacia 1800 aproximadamente. Entonces es una ciudad de contrastes, de muchas emociones, de mucha tensión también, pero es una ciudad que nos debe inspirar la fe hacia dónde va. Entonces por eso podemos decir de Jerusalén a Roma. Eso fue lo que hizo Pablo, salir del juicio a Jerusalén hacia Roma. Y Roma no era los confines, Roma era ya el centro de la nueva cultura, del cosmos, se le llama en esa época. Cosmos es el mundo entero, el mundo conocido. Y hoy nosotros somos testigos de un nuevo cosmos también, con nuevos desafíos a la fe, con nuevos desafíos para apoyar a los jóvenes, para acompañar a los niños, a las familias. Entonces creo que aquí inspira mucho eso. Tarea, leerse esos salmos de las subidas del 120 al 134 con ese espíritu de fe, y nuestra preparación para ir al templo como más de ardor, ¿cierto? Y de emoción.
Listo. No digo que no lo hagan porque no he ido nunca a misa con ustedes, pero sí en cómo lo vivimos y cómo lo contagiamos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre Jerusalén o inquietud o aporte? Bueno, aquí creo que tengo una foto, un mapa de lo que es la ciudad de Jerusalén. Entonces, como ven ustedes, a la derecha en el más o menos centro está todo un cuadro con verde, eso, y en el centro está lo de la casa de la roca, de la mezquita de la roca. Todo eso que ven como rectangular es el área sagrada del templo. Muy probablemente el templo en la época de Jesús. Es decir, el templo desde la concepción antigua no es una casa, no es un edificio de piedra. No, el templo es un área sagrada que tiene jardines, que tiene patios, que tiene árboles frutales, que tiene huertas, que tiene escuelas. ¿Sí? Ese es el lugar sagrado. Nosotros muchas veces decimos solo es el templo, la casa, las cuatro paredes. No, es más amplio. Entonces, por eso vemos en el Evangelio que lo de la mujer sorprendida en adulterio, que Jesús se agachó y escribía, y uno dice, pero luego el templo no tenía piso de piedra, al menos, que templo tan pobre, ¿no? Es que no nos referimos a ese lugar, sino a todo este espacio más amplio, donde hay polvo también, ¿sí? Es más o menos como 4 estadios de grandes. Imagínense ese lugar sagrado, 400 metros por 400 aproximadamente, un poco menos porque es rectangular. Bien, bueno, hacia arriba de ese cuadro rectángulo está una línea doble como en color más café, donde se llama Vía Dolorosa, ¿cierto? Entonces, podemos pensar que en ese entonces había una muralla más pequeña, ¿sí? Una muralla más pequeña. Y en la parte azul donde dice barrio cristiano, todo esto está en inglés, barrio cristiano, ahí se ubica el Santo Sepulcro, la iglesia del Santo Sepulcro, que está ahí donde está un encerradito cuadrado, aunque aquí se llama Church of the Holy Sepulchre. Esa es la iglesia del Santo Sepulcro, que si ustedes miran la lineecita, estaba afuera de la ciudad en esa época. Por eso es que se ubica ese lugar como lugar de la muerte y de la resurrección de Jesús, porque estaba afuera de la ciudad, ¿sí? Ahí se ve, y hay un muro que actualmente se lo muestran a uno en una de las estaciones, donde dicen, mire, este es muro que muestra la parte interna de la ciudad, y luego Jesús estaba afuera. Claro, hay otros que tienen pues otras posibilidades, por ejemplo, donde en la parte más superior dice Iglesia de Santa Ana, por allá, por esos lados hay otro sepulcro de los protestantes y dicen que es ahí más originalmente. Entonces no es para entrar en conflictos tampoco. Luego encontramos en la parte más inferior, pues encontramos el barrio judío, Jewish Quarter o Carter, donde ellos tienen sus sinagogas, sus lugares de oración. Y ahí está el famoso muro de los lamentos para nosotros. Los judíos nunca lo llaman muro de los lamentos. Somos nosotros. Ellos lo llaman muro occidental. ¿Sí? Es el muro occidental. Y es lo que más conservan como genuino de la época herodiana, o sea, de la época de Jesús. Eso que ven como empunteadito, blanquito, como una flauta, eso es un túnel que hay subterráneo que va a dar hasta la Vía Dolorosa. Ese túnel baja, desciende y uno está por entre la tierra y hay construcciones así grandes en piedra, habitaciones, eso es profundísimo. Eso muestra que la ciudad de Jerusalén realmente es más hacia abajo que lo que vemos actualmente. Tiene unas construcciones de arqueología, unos lugares arqueológicos interesantísimos. Ese túnel, según esto, lo hizo Ezequías. ¿Ven? Ezequías, siglo VIII, antes de Cristo. Entonces, por ahí uno puede hacerse su caminatica de noche y lo llevan. Y todo esto es una zona de sinagogas, de lugares de oración. Ahí oran los varones y las mujeres también.
Todo lo demás hacia la arriba, alrededor de la vía de lo que llaman explanada actualmente, es musulmán. Por eso hay mucho conflicto, porque los musulmanes pues tienen el control incluso del lugar sagrado de toda esa área y es un barrio más inmenso, entonces los judíos no pueden pasar hacia allá o pasan, pero con cierto recelo y ellos quisieran controlar todo eso también. Y arribita abajo, perdón, a la izquierda más bien abajo, está un barrio armenio. Es inmenso. Los armenios tienen una tradición religiosa cristiana muy fuerte allá en Jerusalén. A la vez está el barrio cristiano, allá está el Colegio de La Salle, también hay un Colegio de La Salle, están algunos centros de estudio y abajo, cerca a Santa Ana, a la derecha está en la parte superior, pues la iglesia de otros que llaman Padres Blancos, que fueron los grandes misioneros que fueron a África a evangelizar, y la iglesia de la flagelación, donde se recuerdan la flagelación que tuvo Jesús, es decir, el pretorio. Bien, entonces hay mucha memoria. Jerusalén, esta es la ciudad vieja, así se le llama. Todo alrededor son una vía que la rodea y algunas puertas para entrar. La puerta de Herodes, la puerta de los leones, que el famoso Suleimán soñó que unos leones lo protegían, la puerta de las basuras, abajo en el centro, la puerta de Jaffa, porque conducen en su dirección hacia Haifa o Jaffa actualmente, o Jope también. La puerta de Damasco, porque va en dirección de Damasco. Entonces, es toda una organización muy antigua, pero que tiene unos contrastes muy nuevos de conflicto también y de mucha espiritualidad para nosotros. Bueno, esa es Jerusalén. Bueno, por último, ¿cómo vamos de tiempo? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte. Quedan 15 minuticos, profe. 15, listo. Creo que ya estamos terminando, no nos faltan muchas. Bueno, un lugar que nos faltó ya como institución es el de la sinagoga. No quería dejarlo pasar, sino más bien darle un énfasis muy interesante, ¿sí? La sinagoga, ¿qué es? Tenemos como dos connotaciones. Una, la de la asamblea, que es la reunión de la gente, es la gente que se reúne, pero también otra, el del lugar donde se reúnen. ¿Ven? Por eso nosotros distinguimos entre templo e iglesia, ¿cierto? Decimos, vamos al templo. ¿Qué es el templo? El edificio. Y si decimos, vamos a la iglesia, es al lugar de la comunidad, es la comunidad misma, la iglesia. Por eso es muy probable que el Nuevo Testamento prefirió hablar de eclesía, que es asamblea, y no de sinagoga, que es lugar. ¿Ven? Esa creo que es una diferencia interesante. Creo que es en Macabeos 2:42, no es Marcos, pero entonces no nos daría la lectura porque no sé si es primera o segunda Macabeos. Venga, miro rápidamente. Segunda Macabeos, capítulo 2, versículo 42. Se me perdieron, ya los tenía acá. 2:42. Dice, sí es segunda Macabeos, estaba descartando la una. 2:42 nos dice, no, porque el 2:42 no tiene 2:42 no es. Es primer libro de los Macabeos, capítulo 2, versículo 42. Dice que allí se reunieron fervorosamente los asideos o los puros, allí en ese lugar. Entendemos entonces que es en la sinagoga. Pero también viene de un verbo que se usó mucho, proseujo, como lo ven ahí escrito en latín, letras latinas, que significa lugar de oración. Cuando Jesús ora, el verbo que se usa es proseujomai, orando, hablando con Dios. El Talmud de Babilonia, que se escribió, dice que en Babilonia, porque hay un Talmud de Palestina, como ya les hablé antes,
Se escribió dice que antes del año 70 había 480 sinagogas en Israel, lo cual es un dato exagerado. ¿Por qué? Yo ya les dije eso. En la época en que existió el Templo de Jerusalén, ese era el lugar privilegiado para el encuentro y la oración de los judíos. Por tanto, las sinagogas solo existían muy escasamente en los lugares más separados, ¿sí? Como cuáles: Antioquía, Dor, que queda más hacia el norte, y Cesarea, ¿ven? Entonces, es posible que en Galilea existieran sinagogas, como cuál, la de Cafarnaún. Alguien que coja vamos cogiendo los textos bíblicos. Veamos Marcos 1:21. Otro que vaya buscando Nazaret, que está en el capítulo 4. En Galilea, orillas y bordes, Mateo 4:23, 9:35. Incluso hasta en Jerusalén se habla de una sinagoga. ¿Ven? Está en Hechos 24, capítulo 24, versículo 12, capítulo 6, versículo 9. En Filipo, es decir, al norte, en Cesarea de Felipe, Hechos 16:13. En Damasco, Hechos 9:22, 9:20. Todo esto son a partir de Hechos de los Apóstoles, excepto los primeros de Marcos, Lucas y Mateo. ¿Alguien encontró alguna cita de esas? Marcos 1:21. ¿Qué dice? Al poco de llegar a Cafarnaún, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Eso, se puso a enseñar. ¿Alguien encontró el de Lucas 4? Mateo 4:23. Léelo. Jesús enseña y sana. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Listo. ¿Qué más? Lucas 4:14. 4:15, 4:16. ¿Quién más encontró otra? De Hechos de los Apóstoles hay bastantes para que la lean en sus... Mateo. Jesús fue a Nazaret, Sí. Lucas 4:16. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día del reposo, entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las escrituras. Bien, como era su costumbre. Entonces, hablamos y creemos que hubo una sinagoga en Nazaret en época de Jesús, como lo hubo en Cafarnaún, donde él también tuvo varias confrontaciones. ¿Algo de Hechos se encontraron? Hechos 24:12. Sí. Y nadie puede decir que me haya encontrado discutiendo con alguien, ni alborotando a la gente en el templo, en las sinagogas o por la ciudad. Eso. Claro, esas son en la diáspora. Entonces vean este dato. En la diáspora, en esos lugares, como era prohibido hacer templos, solo había un templo, el de Jerusalén. Los judíos diseñaron las sinagogas, que eran un lugar de oración y sobre todo para leer y enseñar la Torá. ¿Ven? Entonces la sinagoga se considera más un lugar de enseñanza que un lugar de culto, porque el culto solo se hacía en el templo. Cuando fue destruido el templo de Jerusalén, evidentemente las sinagogas se expandieron muchísimo más. Por eso lo que leímos en algunos textos era Jesús recorría todas las Galileas, las sinagogas de Galilea. Esas todas, ¿cuántas eran? Si era época de Jesús serían 3 máximo, ¿ven? Pero si hablamos después del 70, muy seguramente eran más, como una cifra que dieron acá, 480. ¿Ven? ¿A qué me refiero? ¿Qué quiere decir? Que la sinagoga adquirió un lugar relevante en en la época del Nuevo Testamento. Pablo, cuando empezó a evangelizar, iba a las sinagogas. Él no evangelizaba a paganos o a no judíos. Él evangelizó a judíos y a adeptos del judaísmo que iban a la sinagoga. Pero muy pronto Pablo dejó esa práctica y empezó a evangelizar a los no judíos, por tanto, en otros lugares diferentes a la sinagoga. Es aquí donde nace la casa
como el lugar de encuentro. Y si ustedes leen las cartas de Pablo con atención, van a encontrar que Pablo se refiere, sobre todo en los saludos finales, a los que se reúnen en la casa de, a los que se reúnen en la casa de Febe. Él menciona varios nombres de personas, mujeres muchas, que lideraban casas de oración cristiana. ¿Ven? Mujeres, lo cual quiere decir que había un servicio muy compartido, muy colectivo. No estoy hablando de sacerdocio y eso, nada para que no haya confusión, sino había liderazgo de mujeres en casas de familia donde se reunían las comunidades. Luego en lugares abiertos, como a la orilla de los ríos, como en ciertos lugares como la Atenas, en el famoso Areópago donde se reunió Pablo con ellos. ¿Ven? Entonces ahí hay unos temas bastante interesantes. La sinagoga pudo ser un primer lugar de encuentro de los cristianos, pero no el lugar. El lugar del cristianismo son las casas, la casa de Pedro, por ejemplo, o de la suegra. Y allá ahí se recuerda la casa, su estructura, donde se reunían los cristianos primitivos. Jesús y después la memoria de Jesús. Nazaret, la casa, no la sinagoga como tal. Bien. Y después sí nace la iglesia. Qué interesante sería ver que, que el paso de casa a templo no generara rupturas entre el ambiente de una casa al ambiente del templo. ¿Sí notan a lo que me refiero? Es como hacer que el ambiente del hogar se viva en el templo, sin que se vuelva un lugar de silencio, no pueden hablar, levántense, siéntense, ahora toca todo es primero, apaguen sus celulares, ¿ven? Se vuelve un lugar más de control que de vivencia de hogar. Y Jesús enseñó en el hogar también. Allá fue donde nació la comunidad cristiana. Eso es lo que se llama la Domus Ecclesiae, la casa de la iglesia, es la casa de familia. Bien, claro, los templos son el lugar de encuentro de la comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que el templo sea casa? Bien, por último, este último cuadrito solo quiero mencionar aspectos diferentes a los que quizá ya conocemos o los han escuchado también. Los grupos de los fariseos adquieren importancia no en época de Jesús. O sea, es muy probable que Jesús tuvo pocas confrontaciones con los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran muy abiertos. Para ellos no solamente era la Torá escrita, también era la Torá oral la que tenía validez. Tenían perspectivas de interpretaciones muy abiertas. Ellos no eran tan cerrados como pensamos nosotros. Solo que después del año 70, al no haber templo, ellos tomaron el liderazgo y sí, ya cerraron mucho más la fe judía. Y eso hizo que los fariseos declararan heréticos a otros grupos no fariseos o que no se ajustaran a los fariseos, y entre ellos entrarían los nazarenos, que van a ser después los cristianos, los ebionitas, que posiblemente eran creyentes cristianos de Jerusalén, los gnósticos, que sí se separaron totalmente, entre otros. ¿Ven? Entonces eso de los fariseos hay que verlo muy de una manera interesante. ¿Por qué se les llama hipócritas? Porque cogieron la ley y la cerraron para obligar a todos a ser como ellos, a vivir un judaísmo más de tipo fariseo. Bien, después del año 70. En cambio, los saduceos sí pudieron ser con los que más peleó Jesús, pero casi no se mencionan. Solo hay una confrontación quizás cuando se habla de la resurrección, porque ellos no creían en eso. En cambio, los fariseos además creían hasta en los ángeles. Los celotes tienen una idea más de revolución militar, armada y con los fariseos, de recuperar el reinado, el poder. Por tanto, Jesús se apartó de los celotes y a Jesús no lo podemos relacionar con un revolucionario militar o un caudillo militar. Eso es falso. Jesús es un hombre pacífico y lo que él hace es una resistencia activa, no una resistencia pasiva tampoco de sufrir por sufrir, sino resistencia activa con actos, con obras, con buen discurso, pero sin armas. Esa es la diferencia de Jesús. Y aquí puede haber un buen aporte para la construcción de paz en Colombia.
¿sí? Estamos saturados de violencia, de resistencia violenta, pero también de violencia con palabras, con agresiones, con ofensas de unos a otros, no importa el partido político, estamos cargados de esa violencia. Bien, y el último grupito, ¿cuál es? Los esenios. Yo ya mencioné un poco de ellos. ¿Listos? Bueno, hermana, tiene la palabra. Voy a colocar un momentico aquí la asistencia para irla haciendo. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Siempre cada encuentro es una riqueza con usted. Queremos en nombre de todos hacer un pequeño agradecimiento a medida que también coloqué la asistencia, que la podemos realizar, pero quisiera también que nos concentráramos en lo que vamos a hacer. Entonces, Sor Claudia tiene la palabra. Ok, entonces buenas noches a todos. Profe Jorge, en nombre de todos los estudiantes de este diplomado queremos compartir con usted una tarjetica sencilla de agradecimiento por todo lo que de verdad el tiempo que nos ha dedicado, por sus enseñanzas y bueno, ya un momentico la voy a compartir aquí en pantalla. Me cuentan si ya la están viendo. Ya, hermana. Ok, entonces, gracias por llevarnos a descubrir las raíces de nuestra fe. No solo se comparte lo que se lleva en la mente, sino lo que se ha guardado en el corazón, fruto de la experiencia. Gracias, profesor Jorge, por la pasión con la que nos enseña, por la calidad del contenido, por llevarnos a descubrir que hemos sido pensados, amados y elegidos por Dios desde siempre. Que el Señor lo bendiga y lo fortalezca en la misión que se le ha confiado, que pueda llevar a muchos a Dios. Con agradecimiento, estudiantes del diplomado de ERI. Entonces, Muchísimas gracias, hermana. Tiene que hacérmela llegar con la firma de todos, ¿oyó? Don María del Socorro Bueno, se la comparte. está muy bonita, está muy bonita. Muchísimas gracias por el mensaje y ese centro de sentirnos amados por Dios, porque esto no es solo por estudiar, sino es por descubrir cómo Dios actúa en nosotros y Dios nos muestra cada día más esos caminos que a veces parece que no los estamos siguiendo como debiera ser, ¿cierto? Y nos ayuda es como a liberarnos un poco de cargas y tensiones que tenemos para vivir con más sencillez la vida, más en estos momentos en que hay tanta crisis. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, antes de que se retiren, y estamos invitados a hacer, a dar cámara a nuestras, aquí cada uno a darle la cámara para poder hacer unas foticos que nos quede un recuerdo con el profesor. Entonces, mientras que ustedes también se van acomodando para hacer, porque hay que hacer varias tomas, entonces Mientras que vamos nos agitando peinamos. la cámara. Vamos a peinarnos, sí. Peinarnos. La barba. Sí, entonces nos vamos acomodando y vamos prendiendo nuestras cámaras, encendiéndolas para hacer la fotico. Bueno, entonces, profesor, todos de verdad que le decimos muchas gracias y vamos a dar un fuerte aplauso ahí desde nuestro lugar al profe. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. Bueno, entonces, No me sale. me permite para ir haciendo la foto. Bueno, algunos por ahí todavía no los veo, de pronto es que tienen problemas, me imagino. Bueno, un momento. Bueno, seguimos con la segunda sección. Me permiten un momentico.
Bueno, vamos a hacer aquí una segunda fotico. Sorelli tiene como problemas con la cámara porque se salen unas franjas verdes. Muy bien. Y ahora vamos con la última tandita. Aquí está Sandra, Marta. En esta sección que no lo